Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de Isaías 5. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra. Significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, mi correo electrónico daza.predicaciones@gmail.com. Bueno, en Isaías hemos encontrado unos mensajes bonitos y de ahí he sacado unas enseñanzas, ¿cierto? De los talentos, ¿cierto? Yo pues mucho tiempo le dije al Señor, no significa que esto sea tal cual así, pero es como la manera de Dios mostrarme, responderme una pregunta. Yo le preguntaba al Señor los talentos, o sea, ¿cuáles son los talentos? Porque veo mucho en la escritura parábolas de talentos y donde Dios dice que nos da talentos a muchos, ¿cierto? Entonces, entonces le pregunté al Señor y ahorita a través de Leyenda Isaías encontré pues que el talento principal, siempre lo hemos sabido, es el amor. O sea, no sabía que era un talento, pero sabía que era lo básico, el amor. Si no hay amor, no hay nada. El segundo talento que encontré en Isaías, y eso lo encontré en Isaías 1. En Isaías 2 encontré el segundo talento, que es la fortaleza. O sea, el amor, la fortaleza para ayudar a otros también. El tercer talento es la justicia. Y el cuarto talento, que es más que un, sí es un talento, pero al mismo tiempo es mm, como un resultado de estos tres talentos anteriores. Y es la protección divina. Y ahora vamos a mirar en qué mensaje vamos a encontrar hoy en Isaías 5. Isaías tiene 66 capítulos, entonces vamos a ver qué sale del mensaje de hoy. En Isaías 5, en nombre de mi amado cantaré un cántico de amor respecto a su viña. Qué bonito, pareciera que fuera cantares, no pareciera que fuera de Isaías. Muy lindo este. En nombre de mi amado cantaré un cántico de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil, la cavó y despedregó, y plantó una cepa muy preciada. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. El lagar es donde se trituran las uvas. La viña pues está hablando de uvas y en un lagar es donde se trituran las uvas. Las uvas, según entiendo, en la antigüedad se hacía con los pies, o sea, se trituraba con los pies. Y cavó en ella un lagar. Esperó a que diera uvas, pero dio agrazones. Habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre yo y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? Porque esperando que diera uvas dio agrazones. Os mostraré pues lo que haré con mi viña. Quitaré su vallado para que sirva de pastizal. Derribaré su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no será podada ni labrada. Le crecerán las zarzas y los espinos. Y a las nubes impondré mandato para que no llueva sobre ella. La viña de YHVH Sebaot significa ejército, de la hueste, o sea, está diciendo el Señor que tiene un ejército grande. ¿Sí? La viña de YHVH Sebaot es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Entonces está hablando que hay dos, como sabemos, hay dos, pero Israel se dividió en dos, Israel y Judá. Y el Señor está diciendo que la viña es Judá, pero Israel, pero que hay una partecita de ese Israel más preciado que es Judá, porque igual Judá hace parte de todo Israel, solamente que como se dividió, uno tomó el nombre de Israel y el otro tomó el nombre de Judá por la tribu del Señor Jesucristo. Entonces lo importante aquí de Judá es que Jesucristo iba a venir de ellos. Y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba equidad y aquí iniquidad. Rectitud y aquí acritud. O sea, esperaban equidad, o sea, no hay una equidad, es algo común también de justicia, y hay entonces maldad. Y lo recto, y no hubo lo recto. Hay de los que añaden casas a casas y juntan campos con campos, hasta que todo lo ocupan, y viven ellos solos en medio del país. O sea, el Señor esto de acumular no le agrada, ¿cierto? El acumular sin propósito a Dios no le agrada. O sea, terrenalmente uno lo puede hacer, pero como hijo de Dios,
No. O sea, hay cosas que en el mundo terrenal, claro, o sea, usted está trabajando, hágalo, pero el Señor le está hablando a su pueblo. En ese momento era su pueblo, que era Judá e Israel. Y le está diciendo, no es así, porque ustedes acumulan casas, y acumular casas implicaba muchas veces quitarle casas a otros, porque esa es la manera de acumular. O sea, las casas, si todos tenían sus casas, porque alguien debía tener tener muchas casas, porque se la estaba quitando de alguna manera a alguien más pobre, porque en vez de ayudarle en una situación difícil, se aprovechó esa situación difícil para adueñarse de su casa, para comprarlo, ¿cierto? Entonces al Señor no le agrada eso, que acumulemos sin propósito como hijos de Dios. O sea, nuestras riquezas tienen que tener un propósito terrenal. Si no tienen un propósito terrenal y no es un propósito, yo tengo riqueza, entonces le voy a dar riqueza al pastor. No, es para los pobres, es para ayudar al evangelio, pero es para todo, no para ir a dárselo a un pastor para que él sea rico, o sea, para que usted sea rico, el pastor también sea rico. No, el Señor siempre quiere, y cuando vemos, por ejemplo, la parábola, la historia del joven rico, que le dijo el Señor, vende todo lo que quieras y tráemelo, no, dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, es eso. O sea, la riqueza realmente, literalmente, es para ayudar a los pobres, porque es cosas material. ¿A quién se ayuda? A alguien que necesita algo material, que en este caso, ¿qué es? Los pobres físicos. Entonces esto no le va a gustar a mucha gente, ¿cierto? Pero es lo que Dios quiere. Como hijos de Dios, Él no le interesa. Hablamos mucho de que cómo David era rico, como Salomón era tan rico. Pero recordemos, si ustedes buscan, Salomón no fue rico en un lleno de unos judíos pobres. No, Salomón fue rico en medio de una multitud riquísima. O sea, cuando Salomón fue rico, todo Judá fue rico. Esa es la verdadera riqueza. Si hay un rico y todo a su alrededor, toda la nación es rica, eso está bien. Sí, cuando Salomón fue rico, la plata no valía, la plata era como piedra. Estamos hablando del material, del metal preciado de la plata. Lo que valía era el oro, pero la plata no valía nada porque eran tan ricos que ya no valía la plata, ya no tenía valor la plata. O sea, esa riqueza tan grande que hubo en el tiempo de Salomón implica una riqueza a todo el territorio de Judá. No había pobres, no había, porque él gobernó con mucha sabiduría. Y entonces no solamente él se hizo rico, todo el pueblo fue rico, todo el pueblo fue rico, no había nadie con necesidades. Entonces la verdadera riqueza, no la verdadera riqueza no es un pobre, un rico aquí y 1 millón de gente miserable muriendo de hambre alrededor. Eso no es ninguna riqueza y es lo que habla acá el Señor. Al Señor no le agrada, como en el mundo terrenal, que hagan lo que quieran, pero los hijos de Dios no podemos ser ese tipo de personas, de tener riquezas y ser multimillonarios para no ayudar al pobre. O sea, en un hijo de Dios, alguien que siga que es hijo de Dios y no, con su riqueza no esté bendiciendo a gente que lo necesite, no es realmente un hijo de Dios. ¿Sí? Porque no se puede servir a un Señor, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, muchos a costillas, muchos pastores y muchos supuestos ministros se hacen ricos a costilla del evangelio, pero el evangelio no invita a eso. Mira, aquí está diciendo, acumulen, acumulen, acumulan. Sí, Dios no le gusta eso. Como si ellos vivieran solos, como si ellos estuvieran solos, como si ellos fueran los únicos que importaran, hasta que todo lo ocupan y viven ellos solos en medio del país. Ya HVH Sebao ha dicho a mis oídos, sus muchas casas serán arrasadas, sus magníficos palacios quedarán desolados, los chivos cebados tascarán en sus ruinas, y los corderos pastarán como en sus propios pastizales. 10 yugadas de viña darán un tonel, y un homer de semilla un efa. Hay de quienes madrugan buscando licor. Entonces, aquí lo que yo veo, que o sea, Dios les maldice y no vamos a hablar de lo terrenal. En ese tiempo sí era terrenalmente. Dios castigaba a su pueblo para que ellos vieran que se cumplía, que si ellos hacían las cosas bien, o sea, no es en vano, como yo les he dicho en muchas partes. Entre los judíos generalmente no hay pobres, porque ellos tienen una hermandad, que cuando uno tiene le ayuda al otro para que el otro ponga negocios. Ellos son negociantes, ellos son comerciantes, ¿cierto? Entonces, no hay eso de que hay un judío pobre porque ellos entre ellos se ayudan, pero vemos cuál es este castigo que Dios les daba, que ellos aprendieron que si ellos solamente amontonaban y no veían que sus hermanos tenían necesidad, entonces Dios maldecía. O sea, todo lo que ellos hacían al final se destruía. Entonces aprendieron con esa lección. A nosotros no nos pasa eso.
a veces no nos pasa eso, ¿cierto? Pues a muchos ricos, pues a otros ricos no les pasa eso, sino que se enriquecen y siguen enriqueciéndose y no les importa, pero es porque no son pueblo de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Es más fácil que si hay ricos que se van a salvar, sí, pero es muy difícil, porque el amor al dinero compite con el amor a Dios, porque el amor a Dios es ayudar al necesitado y mucha gente por guardar su riqueza, por acumular su riqueza, no va a ir a extender a ayudar al otro. Entonces, por eso es que el Señor dice eso. En los judíos, entonces vemos acá que el Señor los castigaba de esa manera, para que ellos cambiaran sus corazones, y realmente sí los cambiaron. Pero también vamos a ver que todo lo que esos ricos en la actualidad tienen y que mueren así con esas riquezas, pues cuando llegue el día del juicio no van a tener absolutamente nada, solamente van a tener despojos, no van a tener nada de eso les va a servir y solamente van a recordar que no ayudaron al que pudieron haber ayudado con sus riquezas. Hay de quienes madrugan buscando licor y hasta el crepúsculo los enardece el vino. Todo es arpa y salterio, flauta y tamborín, y vino en sus banquetes, pero no consideran lo que YHVH ha hecho, ni miran la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? Nosotros somos la obra de sus manos, ¿cierto? El otro humano. O sea, gente que solamente se interesa en licor, en divertirse, entonces aquí hay una crítica, no solamente para el que acumula, sino para aquel que todo es diversión y no mira la obra de las manos de Dios. La obra de las manos de Dios es obviamente agradecerle a Dios por todo, pero también, ¿quién es la obra de las manos de Dios? La obra más maravillosa de las manos de Dios es el ser humano. Esa es la obra más maravillosa, porque Él los hizo a su imagen y semejanza. Entonces esa es la obra más maravillosa. Por eso Jesús se hizo hombre, porque la obra más maravillosa de Dios es el hombre. ¿Sí? Entonces, no mira esa obra de sus manos, entonces está en placeres, en comer, en divertirse, en diversión, pero ¿se acuerda la obra de las manos de Dios? No. Y así mi pueblo, sin darse cuenta, marcha al cautiverio. Sus nobles mueren de hambre y el vulgo se abraza de sed. Entonces, está hablando el Señor, entonces los nobles, entonces como retribución a esa actitud que tuvo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá en esos tiempos, ellos fueron al cautiverio. Sí, todos. Ellos fueron al cautiverio de Babilonia, ellos fueron cuando eso no habían ido a cautiverio todavía, pero después de eso fueron al cautiverio de Babilonia, y allí que era, imagínate, ser un esclavo es lo más pobre que hay. O sea, no hay nada más pobre que ser un esclavo, porque un esclavo no es dueño ni de su propia vida, ni de su propio ser. Y así ellos fueron cautivados, o sea, fueron llevados cautivos como esclavos, ¿cierto? Sus nobles mueren de hambre y el vulgo se abraza de sed. Por eso el Seol ensancha sus fauces y dilata su boca sin medida. Allá bajan nobles y plebeyos. Entonces aquí ya nos está hablando del Seol, ya nos está hablando de un castigo eterno. Aquí fue como Dios a la gente la lleva a cautividad, a su pueblo lo lleva a cautividad a Babilonia, pero aquí ya es un castigo ya eterno, de aquellos que no se arrepienten realmente en esta tierra. Dios nos castiga para que nos arrepintamos, no nos castiga para hacernos daño. O sea, si Dios envía un castigo a nuestra vida es con el fin de que nosotros digamos, esto que dice no es correcto, voy a cambiar. Voy a hacerlo bien porque Dios no se agradó de la forma como lo estoy haciendo, no para que siga terca haciendo lo incorrecto. Pero entonces, si las personas no cambian con el castigo que Dios les envía, ¿qué es lo que pasa? Pues al final tienen una eternidad fuera de la presencia del Señor, lo que se conoce en el lago de fuego, ¿cierto? Entonces, allá bajan nobles y plebeyos. Cuando dice allá bajan es descender, o sea, allá mueren, descienden aquellos que, a pesar del castigo que Dios les dio, porque hay que ver, mucha gente de Israel obviamente tampoco se arrepintió, mucha gente en el mundo no se arrepiente a pesar de que Dios lo haya castigado. Mucha gente, a pesar del castigo, sigue siendo más tercos, más tercos, más tercos, y al final su destino va a ser el lago de fuego. Entonces dice, allá bajan nobles y plebeyos con su gloria y su alborozo, y el que se regocijaba en ella. El mortal será doblegado, el hombre será humillado, los ojos altivos serán humillados, pero YHVH Sebaoth será exaltado en el juicio, y Dios el Santo será glorificado en justicia. Entonces se verá que Dios fue justo, que Él es santo, y Dios será glorificado en que cada persona tome su pago. Porque si aquí la gente dice, la gente no le importa, mi amado, no le importa al otro cómo está,
si está sufriendo, si está padeciendo hambre, porque lo que le importa es cómo voy yo, estoy disfrutando o cómo acumulo, ¿cierto? De eso es que está hablando el Señor y no fiarse del otro que está mal. Y Dios entonces por eso a esas personas al final la gloria es para Dios porque sí, mi amado, van a tener un pago aquellos que solamente están en lujos, en diversión y se olvidan del necesitado. Van a tener un pago porque obviamente no tienen el talento del amor, porque el amor es hacia Dios y se manifiesta en como yo también ayudo al otro. Sí, no sirve nada yo ayudar al otro sin Jesucristo, pero si yo supuestamente creo en Jesucristo y no ayudo al otro, entonces realmente no estoy creyendo en Jesucristo, porque Dios es amor. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de bueyes y el pecado con sogas de carretas, que dicen, vengan ya, apresúrese su obra para que la veamos. Cúmplase ya el plan del Santo de Israel para que lo comprobemos. O sea, es como un desafío al Señor, ¿cierto? Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y a la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se tienen por sabios y a sí mismos se consideran prudentes. Hay de los valientes para beber vino y de los aguerridos para mezclar licor, de los que por soborno absuelven al culpable y al justo le quitan el derecho. Porque como la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja se consume en la llama, su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo, porque desecharon la ley de Yahweh Sebaot y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por eso la ira de Yahweh se inflamó contra su pueblo y ha extendido su mano para herirlo. Los montes se estremecen y sus cadáveres cual basura yacen en la calle, y con todo su ira no se aplaca, su mano sigue extendida. Yo aquí lo que pienso hablar de este talento va a ser el talento de la sabiduría, ¿cierto? De cómo usar todo para bien, es no tener sabiduría. Están hablando de una persona que acumula riquezas materiales sin propósito. Está hablando de una persona que bebe vino y se divierte sin propósito, sin tener en cuenta que hay un Dios eterno que va a venir a juzgar, que está esperando que si realmente mire la obra de sus manos. Entonces la verdadera sabiduría es ver la obra de las manos de Dios. Y esa obra de las manos de Dios es el humano. Esa es la verdadera sabiduría. Sabiduría, mi amado, no es que digamos palabras bonitas. La verdadera sabiduría es ir a ayudar y acoger la semejanza de Dios, ayudar al prójimo. Esa es la verdadera sabiduría que nosotros debemos tener. Entonces, en esta, creo que voy a hablar del talento de la sabiduría en nuestra vida, ser sabios para vivir, ¿sí? No vivir solamente para acumular riqueza, no vivir solamente para la diversión. Alzará pendón a un pueblo lejano, silbará hacia el extremo de la tierra. Alzará pendón a un pueblo lejano, silbará hacia el extremo de la tierra. Mira cuán rápida y velozmente viene, ninguno se cansa ni tropieza, ninguno se acuesta ni se adormece, no se le afloja el cinto de sus lomos, ni se le rompe la correa de las sandalias, sus saetas están afiladas y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos son pedernal y las ruedas torbellinos. Su rugido es de león, ruge como los leoncillos, gruñe, atrapa la presa y la retiene, y nadie se la arrebata, pero un día rugirán contra ella como rugen las olas del mar. Entonces aquí está hablando de cuando el Señor envió a Babilonia, llamó, eso es una profecía de Isaías, todavía no había pasado. Isaías estuvo hasta el rey Ezequías, sí, Ezequías, y este rey todavía no es el último rey, ese no fue el rey que fue llevado cautivo a Babilonia. Después de él hubo más reyes, después de Ezequías vino Manasés, vino, no me acuerdo el nombre de otro, y después vino Josías, y después vino otros reyes, y después de eso vino la cautividad que Judá fue llevado a Babilonia. Entonces aquí el Señor está diciendo que va a llamar a Babilonia, una nación lejana, para que venga y se los lleve cautivos, y que esa nación iba a correr apresurada, y que iban a cumplir su propósito para llevarlos a ellos cautivos. Pero aquí está diciendo que también Dios a Babilonia le va a enviar un castigo, pero un día rugirán contra ella como rugen las olas del mar. Mirarán al país en tiniebla y en angustia, y en su cielo se oscurecerá la luz. Entonces el Señor usa a alguien para castigar a un pueblo, pero después el mismo pueblo es castigado. ¿Por qué razón? El Señor lo dijo muy bien, porque yo te dije que tomaras, pero que no fueras tan severo. O sea, Dios cuando envía a alguien, por ejemplo,
estamos en elecciones en Colombia. Si Dios nos envía a nosotros un rey, un rey, pues un gobernante que sea muy severo, porque digamos que nosotros necesitamos ese tipo de severidad. Dios lo quiere usar para cambiar nuestros corazones, para que seamos más amables o lo que Dios quiera. Estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? No que eso vaya a pasar, pero podría pasar. Entonces, si esa persona se enseñorea de nosotros o si en el pasado pasó eso, ¿cierto? Se enseñorea de nosotros, nos trata mal, causa mucha muerte, el Señor después va a juzgar a ese mandatario, ¿cierto? Entonces es lo que es, o sea, Dios envía a alguien para un castigo, pero Dios nunca quiere que se sobrepasen con ese castigo. Por eso al que castiga, si castiga más allá de lo que Dios envía, también será castigado. O sea, Dios no quiere que haya una inclemencia, Dios siempre quiere que la gente cuando actúe con misericordia. Una cosa es que los lleven a esclavitud, otra cosa es que los maltraten, que los traten muy mal, todo eso. A Dios no le agrada eso, que acaben con sus vidas. Dios no está con eso. O sea, una cosa es el castigo y otra cosa es que la otra persona se vaya más allá. Por eso nosotros, cuando estemos en lo alto, debemos siempre mirar al otro con sabiduría, ¿cierto? Con sabiduría, entendiendo, Él es la obra de las manos de Dios. Y aunque lo hizo las cosas mal, sí tiene que pagar, pero no voy a dejar que sea más allá de lo que debe pagar. No me voy a enseñorear de Él. Es verdad que de pronto tenga que trabajar y todo eso, pero en lo que le pueda ayudar, no antes ir al caído caerle, eso no le agrada al Señor. O sea, si una persona está pasando una dificultad y bueno, digamos que Dios lo puso ahí, usted no se ría, no se ría porque esa persona está pasando esa necesidad, porque a Dios no le agrada eso. Si usted le puede tender una mano, mejor tiéndale la mano, porque Dios sí se agrada de eso. Dios se agrada siempre que actuemos con sabiduría, y sabiduría es mirar la obra de las manos de Dios, y la obra de las manos de Dios no es otra que el mismo ser humano. Bueno, mis amados, hasta aquí dejo este mensaje que voy a enviar pero voy a revisar ya los comentarios y si algo agrego.